Dios les bendiga más. Amén. Estamos por aquí siendo obedientes. Amén. Me dijeron que me tocaba hablar de la palabra de Dios y como a eso es que estamos llamados. Amén. Estamos para obedecer. Le presento una de mis compañeras, la mascota, donde anoto la persona que me paga para el viaje que tenemos para Villa Ángel. Es bueno que se recuerde, esto es para cobrar. Esto es para leer la palabra, tengo que leerla hoy. Los lentes para poder ver, que sin ellos ya usted sabe. Y mi teléfono, porque estuve leyendo en la Biblia, y en el libro de los números, mi número no estaba. Entonces lo traigo. Vamos a leerla, a poner en la primera, al libro de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 24. ¿Dónde se encuentra? Primera de Le Samuel. ponemos la primera, al libro de Samuel. Y leemos en el capítulo 24. Amén. El capítulo 24 de Samuel primera, señores, mis hermanos, tiene 22 versículos. Si yo leo 11 y ustedes me ayudan con 11, la carga va más liviana. Amén. Entonces, lo leemos, yo leo los números hoy y ustedes leen los pares. Amén. Primera Samuel. Leemos la 24. palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Cuando Saúl recibió los escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteras. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que dijo Jehová: he aquí que entrego en tus enemigos en tus manos, y harás con él como te parecieres. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que ya extendió mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de lo que dicen? Mira que David procura tu mal. he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, Porque él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mí, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti. pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea, sustente mi causa y me defienda de tu mano.
Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, ¿cómo yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable? Júrame, pues, ahora Jehová, que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Cuánta mansedumbre se ve ahí, verdad? Aleluya. De eso vamos a hablar hoy, de esto. Mansedumbre, manso. David está dando cátedra de mansedumbre, ¿verdad? Porque un hombre donde su enemigo lo persigue para matarlo, tiene toda la oportunidad del mundo para deshacerse de él. Y dice: líbreme, Jehová, De de levantar. poner la mano, de matar al ungido de Jehová. Porque Saúl, antes de ser rey, fue ungido. ¿Por qué fue ungido? Porque el pueblo pedía rey y Dios le dio rey. Cuando usted le pide algo al Señor aceleradamente, Dios le da lo que usted le pide si le conviene. Pero hubo tan acelerado el pueblo que Dios le dio rey. Dios ungió a Saúl y se lo puso por rey. Pero Saúl, al principio, su reinado era un reinado noble, era un reinado bien. Pero después las cosas se salieron de control. Cuando Dios manda ungir a David, que era un pastor de ovejas, estaba ya como los hijos perdidos. Es tan así que David ni siquiera era contado entre los hijos de Isaí, porque Isaí tenía 8 hijos contando a David. 8 hijos contando a David. Pero en parte de la Biblia dice que mencionaba 7 hijos. Es decir, que no se recordaban del muchacho que estaba pastoreando la oveja, sino los grandes, los que estaban en el ejército, los hijos de Isaí que estaban con Saúl en el ejército, aquellos que peleaban. Amén. Amén. Pero David era considerado en diminutivo, muy pequeño, no se mencionaba en la Biblia, pero tenemos cátedra de David como hombre manso. Hombre manso. Tenemos aquí, yo logré escribir algunas cosas por si la edad se me iba. Amén. Iba aquí a lo escrito, ¿verdad? Dice aquí: la mansedumbre en la Biblia viene del griego prautes. Es una virtud cristiana que significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Usted tiene la fuerza, pero no la suerte, sino que la tiene controlada para no hacer daño, para no herir, para no correr la roca de la tuerca si la sigue apretando. Hay creo que una canción inconversa que dice: si sigue apretando la tuerca, Se va a correr. Pero si usted aprieta la tuerca con control, porque tiene fuerza para correrla, entonces la cosa le sirve de bien, le sirve de bien. Dice: no es debilidad, es la capacidad de controlar la ira. Esa es la mansedumbre, la capacidad de controlar la ira, actuar con suavidad y someterse a la voluntad de Dios, imitando el carácter de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús Dios. Por toda la fuerza del mundo, la aplicó, Chicos. la llevó hasta donde podía mordearte a ti y a mí, para que seamos hombres y mujeres de bien, para no sacarnos de quicio, como dicen por ahí, para no llevarnos al otro lado, al otro extremo, sino corregirnos con amor, con mansedumbre, con templanza, con todo lo que dice ahí, miren, que eso es el fruto del Espíritu. Amén. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Seguimos leyendo.
se considera un fruto del Espíritu Santo que implica humildad, autocontrol y paciencia ante las ofensas. Es bueno que nosotros, señores, siempre vamos a tener gente que nos van a ofender. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de nosotros. Siempre va a haber gente que no quiere ver a usted sepultado en vez de restaurarlo, quiere verlo sepultado. Gracias. Pero el que está en los caminos del Señor, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes porque Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, vino a dar vida y a darla en abundancia. No vino Gloria a quitar Dios. la vida. No vino como el enemigo. Que el enemigo viene, ya usted sabe cuál es el enemigo. Coge el patecabra, va a su casa, le toca la puerta. Si usted no abre, con el patecabra se la arranca, va, le quita lo que tiene, lo mata y lo deja tirado. Jesucristo es un caballero. Él va y le toca. Si usted le abre, entra. Usted es un caballero. Si usted no le abre, da media vuelta y se va. Y no ha pasado nada. Usted es el que lo está rechazando. Jesucristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Amén. Si nosotros, como hombres, tuviéramos la potestad, tuviéramos la autoridad de remontarnos a los cielos y ser igual que Dios, ¿cuán diferente sería la cosa? Y no es que el hombre no lo ha intentado. El hombre ha intentado subir arriba y hacerse igual que Dios. Todo lo contrario hizo Dios, que a través de Jesucristo, su Hijo, siendo Dios, bajó del cielo y se hizo hombre. No con prerrogancia, no con altanería, no para sublevarse entre los demás, sino para ser humilde, para lavarle los pies, para estar con usted ahí, darle la mano cuando usted lo necesita, para restaurarlo, para levantarlo cuando usted se cae. Amén, gloria a Dios. El hombre que no tiene temor de Dios, cuando se le da poder, de allá usted no le conecta un ojo de aquí. Calcule a alguien con poder, que usted diga, fulano está haciendo la cosa mal hecha, o fulano hizo esto, lo mandan a buscar, lo trancan y lo desaparecen. Eso hace un hombre con poder. Sin embargo, Jesucristo se despoja de ese poder, viene aquí como hombre, le sirve a los hombres, es modelo a seguir, nos es ejemplo a nosotros. Por eso es el blanco de la soberana vocación, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y seguimos aquí porque recuerden lo que le dije. La mansedumbre no es debilidad, no es timidez, no es cobardía, sino es una gran fuerza interior capaz de refrenar el egoísmo, la violencia y la arrogancia. Aleluya. Eso es la mansedumbre. Qué bueno ser manso, ¿verdad? Pero ser manso, para llegar a ser manso, recuerden que tenemos que estar agarrados de Dios. Porque este es un fruto del Espíritu. Esto proviene del amor. Para usted hacer las cosas que exigen el ser manso, usted tiene que estar lleno de amor. El amor debe brotar. El amor debe salir de nosotros. El amor debe coplar todo el lugar donde nosotros estemos. Que no se vea el odio, que no se vea la arrogancia, que no se vea de que este sí manda, que este sí. Se me iba a sacar otra palabra, pero usted sabe lo que quiero decir ya. Y por ahí se va. El significado bíblico de mansedumbre implica una actitud de paz, obediencia hacia Dios, aceptando su voluntad con confianza y tratando a los demás con respeto. Es la respuesta ante la provocación y la capacidad de restaurar a otros con amor. Gloria a Dios. Esa es la mansedumbre bíblicamente. Ahora búsquese en el libro de Gálatas 6.1, ¿ve qué dice? Gálatas 6.1. Mientras otros se buscan Mateo 11.29 y alguien número 12.3 y vamos ganando tiempo. Y nos vamos a quedar comidos en frío. Sí, es que está cocinando. Gloria a Dios. Gálatas 6.1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Eso está claro, ¿verdad? Que donde compró mi hermano, donde mi vecino compró, todavía vende, yo puedo comprar.
Es decir, que nadie quiere el mal para sí. Si yo no quiero el mal para mí, tampoco debo desearlo para mi hermano. Si mi hermano viene y yo lo veo que está mal, yo debo corregirlo con amor. Recuerden que el pastor siempre habla mucho de eso. Con mansedumbre. Corregir al hermano para restaurarlo, no para empujarlo. Para traerlo nuevamente al camino de Dios, no para que se vaya. Esa es la corrección que debemos hacer. Entonces seguimos, tenemos ejemplos bíblicos. Y los ejemplos bíblicos que tenemos de mansedumbre tenemos en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ustedes saben quién dijo eso, ¿verdad? Amén. Señor. El pastor. No, La pastora. no. Soy yo, ustedes lo que están relajando. Jesús, el Hijo de Dios. Oye, Él mismo se pone como ejemplo. Él mismo se pone como ejemplo. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Oye, Él mismo se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y nosotros que somos seguidores de Jesús, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo que Jesús hizo. Mientras más hacemos lo que Jesús hizo, más nos parecemos a Él. Y mientras más nos parezcamos a Él, más cerca estamos de los reinos de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Seguimos entonces en número 12:3. Número 12:3. Amén. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, aquel hombre que su mamá cuando dio a luz estaban acabando con los niños por una promesa que había, y la mamá lo puso en el río, en el Nilo, ¿fue, varón? En el Nilo, en un canastillo, para que la hija de Faraón cuando fuera al río, porque acostumbraba a ir al río en esa hora de la mañana, ella iba caminando con sus compañeras, con las que estaban con él, cogían sus patines y se iban. Y Moisés cayó en la mano de la hija de Faraón. La hija de Faraón agarra al muchacho hermoso, y le dice a las criadas que están con ella, pero necesito a alguien que me ayude a criar. Oye, la cosa de Dios, cómo Dios mueve a Moisés de ser una persona un niño que lo iban a decapitar, a llevarlo a donde el Faraón, para que la hija del Faraón lo vea, lo recoja, lo críe, lo mande a criar con su dinero, y también a la que buscaron fue la misma mamá de Moisés para que lo críe. Dios de gloria. Dios es bueno, ¿verdad? Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios. Cuando usted vea algo difícil, duro, póngalo en la mano de Dios, que el Señor lo machaca y lo ablanda. Amén. Y se lo pone a la disposición a usted y se lo cría y le da los cuartos y se lo lleva a un hombre. Y Gloria después a de Dios. hombre también allá reconoce a Dios y vuelve a liberar a su pueblo como hizo Moisés. Aleluya. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra. También tenemos promesa bíblica de mansedumbre. Si buscamos en Mateo 5:5 tenemos una promesa. Mateo 5:5. Sí, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y entonces, si hay una promesa para los mansos, ¿debemos ser nosotros soberbios? No. ¿Debemos ser injustos? No. Entonces buscamos ser mansos, como Jesús, el modelo a seguir, como Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, como David, como Moisés, que dio ejemplo de mansedumbre, como David, que dio ejemplo de mansedumbre, pudiendo matar a Saúl, no lo mató cuando entró a la cueva. ¿Y usted sabe a qué entró Saúl a esa cueva? A resguardarse. ¿Alguno de ustedes recuerda que entró Saúl a la cueva cuando David fue y le cortó el manto? Andaba corriendo. Él andaba corriendo. Pero yo leí 3 versiones bíblicas que dice, 4 versiones. Una dice que fue a cubrirse los pies. Otra dice que fue a desocupar el vientre. A sacar su Otra necesidad. dice que fue a hacer sus necesidades. ¿Y usted qué dice? Déjelo ver. La mansedumbre transforma la manera de reaccionar ante las dificultades, protegiendo el corazón de la amargura y permitiendo confiar en que Dios utilizará todas las cosas para bien.
Esa es la mansedumbre. Aleluya. Seguimos con el boleto, cambio de hoja. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 22 y 23. Se habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Amén. Adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Es decir, que el que tiene el fruto del Espíritu, que está concentrado en esto, en el amor y todo esto de dependencia, dice que contra tales cosas no hay ley. El que tiene esto no tiene acusador. Es decir, la acusación que te haga no es válida. ¿Por qué? Porque tú eres considerado inocente. Cuando tú tienes todo esto, no peca, no comete errores, no mata, no roba, no hurta, no habla mentira, no dice lo que no tiene que decir, no le pone la mano a lo ajeno, porque tiene el fruto del Espíritu. Del Espíritu, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, para hacer clara esta discusión de lo que estamos hablando sobre el concepto, usaremos lo que es en pedagogía preguntas orientadoras. Vamos a hacer 4 preguntas orientadoras. La primera dice: ¿qué entiende el mundo por mansedumbre? El mundo. ¿Qué significa mansedumbre en la Biblia? ¿Qué produce la mansedumbre? Y la mansedumbre como el fruto del Espíritu. Leemos aquí lo que me van buscando a Mateo 10, 16. Dice que se entiende por mansedumbre. ¿Qué entiende el mundo por mansedumbre? Regresando al dicho popular, hemos escuchado muchas veces el famoso dicho que dice: seré manso, pero no menso. Eso como que se tiende a distorsionar, ¿verdad? Seré manso, pero no menso. Eso se tiende a distorsionar. Pero no es así. Como se tiende a confundir el ser manso con debilidad, con vulnerabilidad. Pero vemos que no hay nada más alejado de la verdad. Es comprensible que de forma natural pensemos que la mansedumbre no expone a lo que los demás quieren hacer con nosotros. Tal vez esa idea de ser manso y no menso está inspirada en la palabra donde nos insta a ser manso como paloma y astutos como serpientes. Vamos a ver qué dice Mateo 10, 16, por favor. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, que donde Jesús nos manda a nosotros, le dice: coge tus patines, dinero, prepárate, sal por ahí. No es a una iglesia que te está mandando, no es a donde hay un grupo de santos orando, no, te dice que vaya como oveja en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Sigiloso, entra suave, tú dices la palabra, le da a entender lo que tienen que entender. Saca de ahí y da media vuelta y te retira. Usted va y lleva el mensaje. Usted no tiene que quedarse compartiendo con nadie. Usted no tiene que quedarse por ahí haciendo lo que los demás están haciendo. Usted fue enviado a llevar el mensaje. Un mandato bíblico dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado Ese será será salvo. salvo. Mas el que no creyere será condenado. Usted escuchó bien el texto, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y el que no se bautiza. Dice: más el que no creyere será condenado. El que no cree rechaza a Jesucristo. El que no cree, ahí mismo le está dando la espalda a Dios. Y Dios es nuestro Salvador a través de Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay otra mediadora, es Jesucristo. El único que va a responder al Padre por nosotros es Jesucristo. Más nadie. Ahora, ¿qué significa la palabra mansedumbre en la Biblia? La palabra mansedumbre traducida viene del griego prautes, que transmite la idea de fuerza ejercida con delicadeza. Usted tiene la fuerza, pero la ejerce con delicadeza, para no afectar, para no hacer daño, para no correr la roca, como le dije ahorita. Y en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea amba, que indica humildad, delicadeza también.
Ambas entonces nos llevan a pensar en poder bajo control. No es falta de poder como se percibe en el mundo, es tener el poder, pero bajo control, llevarlo controlado. A lo largo de la Escritura podemos encontrar ejemplos de esto. Por ejemplo, en los personajes bíblicos se manifiestan estas características, como en David, que luego de ser perseguido por Saúl, aprovechó todo lo que aprovechó y no le cortó la cabeza a Saúl. Pablo, un ejemplo. Pablo, ¿recuerdan cuando Pablo estaba preso? Que llegó el terremoto. ¿Qué hizo el terremoto? Se abrieron las puertas. Pablo estaba esposado. Los grilletes de la esposa se soltaron. ¿Y qué hizo Pablo? Ya siendo un hombre manso. No es el Pablo anterior que buscaba a los cristianos, los perseguía para matarlos. Ya Pablo fue transformado. Ya Dios había hecho un trabajo en Pablo. Pablo, cuando se abrió la cárcel y se le quitaron los grilletes, no huyó, no corrió. Y el carcelero se asombró y pensaba que se habían ido. Pero dio ejemplo de mansedumbre. Se quedó ahí en ese lugar. Y como testigo de que se quedó en ese lugar, el carcelero fue convencido en aceptar a Jesucristo. Y lo aceptó como su único salvador personal. Porque si se le va a Pablo y los que estaban con él preso ahí, a él lo mataban, al carcelero. Pero dio ejemplo de mansedumbre. Eso lo hizo Pablo. Eso está en Hechos 16 al 40. Pero seguimos. Y vemos aquí que el mayor ejemplo, este testimonio llevó al carcelero a querer conocer a Jesús, ya que no había hombre más manso que él. Pero la mayor muestra de mansedumbre no la vemos hasta que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Verbo, fue manifestado. El Dios humano, aquel en el que suscitan todas las cosas, cuando fue entregado a un juicio injusto, no abrió su boca. No abrió su boca. Cayó y no habló. Se humilló y padeció muerte de cruz. Y dice la palabra que ante Pilato no dijo nada. Nada habló ante sus acusadores, tal como lo profetizó Isaías en 53:7. Vamos a ver qué dice Isaías 53:7, que me habla de Jesús ahí. Isaías 53:7, hermano, estamos terminando ya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oye, el profeta Isaías, hablando, Isaías, uno de los profetas mayores que tenemos en la Biblia, hablando de Jesucristo antes de que Jesucristo naciera, antes de que se hablara de que ya Isaías estaba hablando de Jesucristo, de las cosas que iban a pasar con Jesucristo en la tierra. Y aquí dice, y la mayor muestra de autocontrol, el Todopoderoso no usó de su condición de Dios para hacer valer su dignidad, pues sabía por qué se estaba entregando. Sabía que solo con su muerte y resurrección quedaría sellada la redención de todo aquel que en él cree. Si Jesucristo se subleva, si usa su fuerza, si usa su poder, si no se autocontrola y dice, podía pedirle a Dios y acababa con todo el que estaba abusando de la porque era abusando, porque era algo injusto, pero si hace eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? Estuviéramos más perdidos que una cucaracha en un nido de gallina. Claro, porque entonces se rompe la promesa. Jesucristo vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Ya usted no tiene que dar su vida por usted. Ya Jesucristo la dio por nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Obedecer el mandato de Dios. Ser humilde, ser manso. Entonces tenemos aquí, hermano, ¿qué produce la mansedumbre? Vamos a ver lo que produce la mansedumbre. Tener poder bajo control nos lleva claramente a no ser egoísta con la autoridad que Dios nos da sobre otros. Lleva a los jefes a ser bondadosos con los subalternos, a los pastores a tratar con cuidado y amor a las ovejas, a los padres a cuidar celosamente con disciplina a sus hijos, a los esposos a tratar como vaso más frágil a sus esposas. Pero no solamente nos insta
a vivir piadosamente si Dios nos ha colocado como autoridad sobre alguien, sino que también nos lleva a someternos piadosamente a quienes Dios permite que nos gobiernen, con temor al Señor. Si la palabra nos insta a someternos a las autoridades de forma general, ustedes saben que no importa la persona que Dios ponga por encima de usted. Si Dios pone por encima de usted con mayor rango que usted a un niño, a ese niño debe usted obedecerle. A ese niño debemos obedecerle. Es decir, que la posición hay que respetarla. Las autoridades tenemos que respetarlas y someternos a ellas. Amén. Sabiendo que Jesucristo fue el modelo de todo lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le guarde. Amén. Hasta aquí llegó mi susto. Y el pastor con nosotros.